Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Tele Yucatán Te Informa. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos aquí en su espacio informativo de las 8 de la noche. Quédese, ya que en los próximos minutos, a total detalle, la información de nuestro estado. Patricia Espinosa nos acompaña, como cada noche, informando en lengua de señas mexicano. Es un gusto estar aquí en esta mesa de información con mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, muy buenas noches. Carlos, buenas noches. Un placer estar contigo, por supuesto, con todos ustedes que noche a noche nos sintonizan en este su espacio Tele Yucatán Te Informa. Ya estamos en el último día de la semana y hoy en México estamos celebrando el Día de la Libertad de Expresión. Por supuesto que más adelante vamos a estar hablando sobre este tema. Nosotros estamos completamente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán en la calle 33, avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio es el 940-7600 para que se comunique con nosotros. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. Inauguran la planta de energía solar San Ignacio en Progreso, el primer proyecto de este estilo aquí en Yucatán, con una importante inversión millonaria, por supuesto, y que generará energía limpia para el estado. El gobernador Mauricio Vila Dosal inauguró la primera planta fotovoltaica del estado, ubicada en la carretera Mérida-Progreso, en el kilómetro 28.5, en el que se invirtieron $30 millones. Así, Yucatán se coloca a la vanguardia en energías renovables. Este parque solar es muy importante porque solo comentarles que se espera que podamos estar reduciendo con este parque solar al año 25,000 toneladas de emisiones de CO2, que es principalmente lo que está generando el calentamiento global, y comentarles que este parque de energía solar va a estar generando 18 megawatts, lo cual es una cantidad importante si tomamos en cuenta que el consumo o la demanda de todo el estado de Yucatán es de 900 megawatts. El estado tiene dos parques de energía eólica, uno que se ubica en Silán de Bravo y el otro en Tizimín, mismo que se inaugurará próximamente. En conjunto, tiene la capacidad para producir 154 megawatts de energía limpia. La cultura de contar con paneles solares en el estado se está volviendo habitual en hogares y negocios locales, que suman 31 megawatts en total, que equivale al 3.4% de la energía que requiere la entidad. En el estado hay 210 megawatts de energía limpia que representan beneficios para 450,000 hogares en el estado. Ya estamos hablando de números muy importantes. Y por otro lado, los proyectos que vienen, así como Jinko Solar tiene uno en Valladolid, ahorita ya tenemos, hace 2 semanas eran 23, ahorita ya tenemos 24 proyectos inscritos para instalarse en Yucatán de energías renovables, y estamos hablando de una inversión, si se concretan los 24, que vamos a ver que se concreten, de $4,500 millones, y que Yucatán tendría alrededor de 3,400 megawatts de energías renovables. El director general para México de Jinko Solar, Manuel Mendizábal Quemada, resaltó la importancia de que el estado se sume al esquema de las energías renovables. La planta San Ignacio se desarrolla en una superficie de 66 hectáreas, de las cuales 10 están destinados íntegramente a reserva ecológica para cumplir con los parámetros medioambientales del gobierno del estado. En este espacio se han instalado más de 71,000 módulos, colocados encima de 1.320 trackers, estructuras de acero que mueven los módulos mediante un sistema automatizado por el cual siguen la mejor irradiación solar con el objetivo de obtener la mayor eficiencia. Una vez que la energía se almacena en los paneles, se evacúa por medio de la subestación, por medio de una línea de transmisión de aproximadamente 1 kilómetro. La planta de energía solar San Ignacio inició operaciones el 12 de mayo, tras un periodo de pruebas que duró 1 mes, y en un porcentaje anual, la energía almacenada beneficiará a 30,000 familias yucatecas. Acompañado por autoridades federales, estatales y empresarios, Vila Dosal recorrió las instalaciones de la planta de energía solar. Con imágenes de Luis Medina, Irving Gil, Tele Yucatán Te Informa. Y bien, por todo el impulso que se le ha dado al Estado, tanto a nivel nacional como internacional, esto en conjunto con otros factores como la seguridad y también el manejo a la economía, han hecho que las empresas inviertan en nuestro Estado. Esto ha generado más empleos
en la región. Las ventajas competitivas que ofrece el Estado que difunde el gobernador Mauricio Vila Dosal arroja el establecimiento de importantes empresas, generación de más y mejores empleos, que en los primeros 4 meses del año crecieron 18.3% en relación con el mismo periodo de 2018. Con base en el reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en los primeros 4 meses del año se reportaron en Yucatán 6.675 trabajos formales, cifra superior en 18.3% a lo registrado en ese mismo periodo de 2018, cuando se crearon 5.641. Por el impulso que se da en el país y en el extranjero, que se complementa con sus altos niveles de seguridad, la calidad de su capital humano, infraestructura carretera y conectividad, en los próximos años se espera la proyección positiva de inversiones para el Estado. En el rubro de energías limpias, en mayo se puso en funcionamiento el Parque Eólico Tzilán Bravo, Eólico Golfo 1, que significó la inversión de más de $120 millones y la creación de 400 empleos directos en su construcción, así como la generación de 50 plazas formales para su operación. Se cuenta con 24 permisos de generación otorgados por la Comisión Reguladora de Energía, de los cuales 10 serán fotovoltaicos y 14 eólicos, de modo que de entrar todos en operación, se lograría la generación de 5.431 gigavatios hora por año. En esos proyectos se invertirán $4.500 millones aproximadamente, así como la creación de 4.480 empleos directos en su construcción. Los esfuerzos realizados por el gobierno del estado arrojan buenos resultados y continúan las gestiones para la llegada de nuevas inversiones para la transformación de Yucatán y de las condiciones de la vida de su gente. Teleyucatán te informa. Y una de las empresas más importantes en el mundo de la comunicación política avaló el trabajo del gobernador Mauricio Vila Dosal. La encuesta que realizó la empresa Campaigns and Elections México, el gobernador Mauricio Vila Dosal encabezó la lista de desempeño con el índice más alto, con 77.3 puntos y ocupó el primer sitio en popularidad. La empresa realizó el estudio para conocer el índice de aprobación que tiene cada uno de los gobernadores del país. En la encuesta trimestral se evaluó el manejo de economía, creaciones de empleo, combate a la pobreza y seguridad pública. La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, también obtuvo una puntuación sobresaliente en el sondeo trimestral que se realizó. En la encuesta se aplicaron más de 19,000 cuestionarios, 600 por cada uno de los estados de la República. Teleyucatán te informa. Y con la colaboración de los productores que solicitaron 1.844 permisos, concluyó el calendario de quemas agrícolas que abarcó del 1 de marzo al 31 de mayo pasado. El programa de incendios forestales culminará el 30 próximo, de modo que las brigadas continúan en alerta. A la fecha del 1 de enero al 30 de mayo pasado, se tiene en el reporte de 9.663.31 hectáreas afectadas. El director de Agricultura de la Secretaría de Desarrollo Rural, Manuel Bolio García, señaló que la participación de todos fue esencial para respetar el calendario de quemas agrícolas, para preservar el patrimonio y la integridad de las personas, así también como el medio ambiente. Ofrecen sedes alternas a los eventos programados en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, esto ante los trabajos de ampliación y remodelación que se realizan en la infraestructura. A petición de la Asociación Mexicana de Profesionales en Ferias, Exposiciones, Congresos y Convenciones, el director del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos de Yucatán, Mauricio Díaz Montalvo, acudió a una reunión con los integrantes de ese gremio para aclarar sus dudas en torno al cierre temporal de las instalaciones del Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Como se informó en su momento, el gobernador Mauricio Vila Dosal informó que Yucatán recibirá el Tianguis Turístico en marzo de 2020, y que tendrá como sede principal el Siglo XXI, motivo por el cual será remodelado y ampliado con una inversión aproximada de 200 millones de pesos. Mauricio Díaz explicó que los primeros trabajos de ampliación se iniciarán en la parte exterior, donde está el estacionamiento poniente, a mediados de julio y será hasta la primera semana de septiembre, cuando ya no se permitirán eventos por las remodelaciones internas al edificio. De acuerdo con las proyecciones, agregó que se espera que los trabajos estén completamente listos a fines de enero o principios de febrero para que se inicien las pruebas de las instalaciones nuevas
y todo funcione bien durante el tianguis turístico. Díaz Montalvo aclaró a los socios de Amprofec que los eventos que ya hayan sido contratados en el siglo XXI podrán ser transferidos, según su tamaño e importancia, a diferentes edificios alternos como el Centro Internacional de Congresos, el Kukulcán, el Museo del Mundo Maya y el Complejo Deportivo La Inalámbrica. Tele Yucatán te informa. Enseguida regresamos con más información. Iniciamos el programa piloto para asegurar a las personas trabajadoras del hogar. Podrás contar con los mismos derechos de cualquier trabajador afiliado. Servicio médico, incapacidades, ahorro para el retiro, pensión, guarderías. Pide tu número de seguridad social con tu CURP y un correo electrónico. Llama al 01800-623-2323 o entra a ims.gov.mx. Regístrate, determina tu cuota y acude a tu clínica. Gobierno de México. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. La zona donde el deporte amateur y el profesional se juegan al mismo nivel es la Zona Deportiva. Juega con Patricia Rubio, Lenny Magaña y el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán en su Zona Deportiva. Miércoles, 7 de la noche, solo por Tele Yucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán te informa y le platico que ya fue aprobada la Ley para la Gestión Integral de los Residuos del Estado. Es por esto que poco a poco se va a ir reduciendo el uso de los plásticos, las bolsas y por supuesto también los popotes y se buscará otras alternativas. Luego que la Comisión de Medio Ambiente del Congreso local aprobó la Ley para la Gestión Integral de los Residuos del Estado, iniciativa que envió el titular del Ejecutivo Estatal, la secretaria de Desarrollo Sustentable, Zaida Rodríguez Gómez, reconoció que con el nuevo marco jurídico disminuirá y se eliminará de forma paulatina el uso de bolsas de plástico y popotes en la entidad. Finalmente se haya pasado el primer escalón, ¿no? O sea, ya está aprobada por la comisión y ahora esperemos que en breve pueda ser puesta para discusión en pleno y para votación en pleno y que finalmente sea una realidad que Yucatán comience a transitar hacia un Yucatán cero residuos. Lo que pedimos es, como el gobernador lo hizo desde enero en el marco de la presentación de la estrategia hacia un Yucatán cero residuos, que seamos responsables, que todos desde nuestra trinchera pues tomemos lo que nos corresponde. En este caso a los diputados les corresponde un análisis serio, un análisis que realmente nos convenga a todos los yucatecos y que pues este sea el primer paso de una modificación legislativa, sí, pero de pasar a la acción, que es lo que finalmente todos los yucatecos queremos. Expresó que las cámaras empresariales se sumaron a la iniciativa para que el Estado esté libre del uso de popotes y bolsas de plástico. Con imágenes de Luis Medina, el reporte es de Irving Hill, Tele Yucatán te informa. Y hoy también tenemos entrevista con mi compañera Livden Ojeda. Esta ocasión estoy muy contenta porque nos acompaña Jonathan Jiménez y él es coordinador de la oficina del secretario de la Secretaría Técnica y Planeación y Evaluación del Estado de Yucatán. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Livden. Buenos días. Y vamos a estar platicando de un tema muy importante, la Semana de la Evaluación 2019 aquí en Yucatán. Pero antes de comenzar de lleno con el tema, me gustaría que nos compartas de qué se trata esta semana. Claro que sí, Livden. Antes que nada, muchas gracias a ti y a tu auditorio por habernos invitado en nombre del secretario técnico de Planeación. Y esta semana forma parte de un conjunto de estrategias que estamos implementando por instrucciones del gobernador Mauricio Vila Dosal, que es mejorar la calidad de la política pública, es decir, de lo que hacemos. Entendamos que la evaluación es un instrumento, es una herramienta. Imaginemos que yo quiero bajar de peso, ¿no? Digo, tengo un mes, quiero bajar de peso 5 kilos. Entonces, en ese mes voy a tener dos estrategias, hacer ejercicio y ponerme a dieta. Entonces, en estas dos estrategias las ejecuto, pasa el mes, híjole, me queda 4 kilos, ¿qué pasó? ¿No? Hago una evaluación, identifico cuáles fueron mis áreas de oportunidad, tal vez el ejercicio que estaba haciendo no era el ideal, no estaba comiendo lo que debía y por lo tanto no llegué a mi meta. Entonces, después de la evaluación vuelvo a planear y establezco nuevas metas.
Esa es una lógica que todos hacemos, ¿no? Todos, si tenemos un negocio, vendemos algo de comida, claro, sabemos cuánto estamos vendiendo, tú sabes exactamente cuántos televidentes tienes hoy en el programa. Asimismo, esta estrategia para poder identificar las áreas de oportunidad y mejorar, pues es algo que el gobierno del Estado tiene que implementar. ¿Por qué? Porque si trabajamos con recursos públicos y buscamos el bienestar de cada yucateca y yucateco, tenemos que mejorar la calidad de nuestro trabajo. Y eso es a través de una herramienta que es la evaluación. Entonces, esta semana busca justo generar dentro de un contexto internacional y posicionar el tema de la herramienta y hacer un espacio de reflexión para que las personas y los servidores públicos podamos identificar nuestras áreas de oportunidad, autoevaluarnos y mejorar nuestro trabajo. ¿En qué consiste esta herramienta de evaluación? ¿Cómo es que podemos evaluar lo que sucede en Yucatán? En particular, el gobierno del Estado evalúa, son instrumentos particulares para ver si el diseño o el impacto esperado fue el ideal. Imaginemos que el diseño, mi objetivo es bajar de peso, pero el diseño tal vez no es el idóneo porque no estoy buscando bajar de peso, tal vez estoy buscando verme un poco más delgado, tal vez hacer masa muscular, no lo sé, ¿no? También puede ser que el impacto esperado era muy real, ¿no? Tal vez yo me diga en un mes voy a bajar 15 kilos, híjole, es muy complicado, puedes comprometer tu salud y demás. Asimismo, el gobierno del Estado tiene que planear y identificar los riesgos antes de ejecutar una acción. La evaluación nos permite tomar esto. Y en el marco de esta semana es posicionar el tema y cómo ha servido para todos los sectores. A cualquier persona le sirve evaluar. Lo hacemos en nuestra vida personal, lo vamos a hacer en el gobierno del Estado, lo hace el sector privado, lo hace la sociedad civil. ¿Quiénes participan en esta evaluación? En la evaluación en general participa el gobierno, lo hace todo el mundo, pero la evaluación nutre a las demás personas, ¿no? El sector privado puede identificar que un gobierno gasta de una mejor manera, con todas las acciones que está implementando el gobierno del Estado, por ejemplo, en acciones de infraestructura. El sector privado sabe que hay inversión en carreteras en el interior del Estado, por instrucción del gobernador, que es salir a los municipios para eliminar las desigualdades regionales. Entonces, el sector privado puede identificar que las evaluaciones son fructíferas, que está funcionando lo que está haciendo el gobierno del Estado y la confianza a las personas, a los inversionistas, asimismo a las personas sobre políticas de desarrollo social. Es combatir la pobreza, saber que hay personas que están saliendo de la pobreza gracias a las acciones de este gobierno. Por lo tanto, la evaluación permite identificar y probar, como si fuera un examen, decir, ¿está funcionando lo que estoy haciendo? Sí, aquí está el resultado. Me imagino que los resultados de esta evaluación que me platica se dará a conocer a todos los yucatecos. Las evaluaciones asimismo sí se hacen conocer a todos las y los yucatecos. No obstante, el resultado del ejercicio todos los días es como si, vuelvo a lo mismo, si quieres bajar de peso, el resultado lo ves todos los días. Todos los días te ves al espejo y dices, tengo que dar un poco más de mí, ¿no? El gobierno del Estado hace exactamente lo mismo con respecto a nuestras acciones. Tenemos que mejorar la calidad de mi trabajo hoy, mañana y todos los días y hacer una autoevaluación. Claramente hay distintos niveles de evaluación, hay evaluaciones que puedes cambiar día con día y hay otras que requieren más tiempo, pero los resultados se ven con la calidad de nuestro trabajo como funcionarios, con un único objetivo, que es transformar Yucatán. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado con este importante tema para que todos en casa que nos están viendo en este momento estén enterados y por supuesto informados de lo que acontece aquí en Yucatán. Muchísimas gracias, Lilian, gracias a tu auditorio y el espacio brindado. Muchísimas gracias, nosotros continuamos con más. Con esta entrevista nos vamos rápidamente a una pausa comercial. No se despegue. Tenemos más información en Tele Yucatán Te Informa. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. Llega a Tele Yucatán, el mejor recital de tu vida. Un recital pero de golpes, porque el deporte más espectacular del planeta ya está aquí. Mayan Fight. Conoce a las nuevas figuras de las artes marciales mixtas. Las citas son los sábados a las 9 de la noche en el octágono de Tele Yucatán. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos.
Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Y hoy nos vamos hasta San Francisco, California. Ahí hay un pedacito de Yucatán. El restaurante llamado Mi Yucatán es dueño, originario, nuestro paisano de Aquil, y por supuesto que tuvo que pasar muchos sacrificios, entrega, años de trabajo y pérdidas también irreemplazables para poder llegar al éxito que hoy disfruta. Mi nombre es Ariel Balam y soy originario de Aquil, Yucatán, México. Vine por un sueño en el cual que llegamos en este lugar, pues cambió todo. Mi sueño era llegar aquí en este país, trabajar 2-3 años y luego regresar a mi tierra. Han sido más de 20 años de lucha incansable, de superar barreras como el idioma, el clima, la distancia y las diferencias culturales. Trabajamos como 16, 17 horas diarias y los días de descanso hacíamos panes para vender y así logramos. Hace como unos 6 años atrás pusimos el primer restaurante. Mi Yucatán es el nombre de su restaurante. Está ubicado en la 2845 de Mission Street, San Francisco, California. En su cocina se preparan platillos 100% yucatecos, aunque sus colaboradores son de varias nacionalidades. De Aquil, Yucatán para el mundo. Desde hace 22 años, don Ariel llegó a San Francisco, California, en búsqueda del sueño americano. Su sueño era poner un restaurante con un sabor único. Mi Yucatán se ha materializado desde hace 4 años y hoy nos metimos hasta la cocina para verlo trabajar. Así como don Ariel, actualmente hay aproximadamente 200,000 yucatecos que radican en los Estados Unidos, paisanos que viven verdaderas pesadillas al cruzar la frontera. Sin embargo, a pesar del éxito que ha obtenido en su restaurante, la tristeza, la soledad y el dolor por no estar cerca de su familia pesan. ¿A quién no le gustaría tener su papá, su mamá a su lado, verdad? Sus hermanos. Nosotros somos 12 hermanos, pero aquí solamente estoy yo, estoy presente mi papá. Más que nada mi papá ahorita porque ya mi mamá ya falleció. Son cosas que se dejan atrás. Con imágenes de Demis Chan, Libden Ojeda, Tele Yucatán te informa. 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión en México. Un momento para recordar precisamente la labor de los periodistas, de los informadores, de los comunicadores en este ejercicio constante por llevar la información. Aquí en Yucatán se conmemora esta fecha y precisamente se reconoce a aquellos hombres y mujeres que durante muchos años se han dedicado a esta profesión. Ahí estuvo también siendo reconocida nuestra compañera Maribel Vega Triay. Este viernes se conmemoran 68 años del establecimiento del Día de la Libertad de Expresión en el país, uno de los derechos humanos más importantes. Como el periodismo se volvió uno de los oficios más peligrosos de ejercer, para honrar a las y los compañeros de la prensa, radio, televisión y medios digitales del país
que sufren amenazas, agresiones, prisión y asesinato por su trabajo, un grupo de periodistas depositó ofrendas florales y realizaron guardia de honor en el Monumento a la Patria. En el acto participaron integrantes del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores AC, Compañeros Internacionales de Periodistas y Editores AC, Asociación de Comunicadoras y Periodistas de Yucatán y Asociación de Comunicadores 7 de junio. Luego, en la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, ante el director de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Eduardo Cabrera Ruiz, la Asociación de Comunicadoras y Periodistas de Yucatán, que encabeza Joyce Moguel, y el Consejo Coordinador Empresarial, que preside José Antonio Loret de Mola Gómori, entregaron reconocimientos a sobresalientes periodistas yucatecos. Los galardonados fueron Claudio Wilfrido Ramírez Estrada, José Luis Preciado Barreto, Rafael Vega Valladares, José Acosta Puc, Johnny Oliver Quintal y Maribel Vega Triay, compañera de Teleyucatán. Teleyucatán te informa. Y si a usted le gusta el aire libre y por supuesto también el séptimo arte, ahora podrá disfrutar de ambas al mismo tiempo. A fin de ofrecer un espacio al aire libre donde disfrutar del séptimo arte de forma gratuita, la Alianza Francesa realiza cada miércoles el programa Cine Jardín. Un espacio abierto para difundir películas del cine francés y el cine en general que no tiene oportunidad de presentarse en salas comerciales. Nosotros somos un espacio en el que la gente puede asistir. Es una actividad que realizamos todos los miércoles a las 20 horas. Es entrada gratuita, es para mayores de edad. Por las palomitas, no te preocupes, la casa invita. Les invitamos a las palomitas, esa es también una de las características del Cine Jardín, y pues también se pueden tomar una copita de vino francés con nosotros. Cine Jardín también es un espacio abierto para los cineastas locales que quieren presentar sus producciones. Bueno, hemos tenido la suerte de contar con diversos realizadores yucatecos que han presentado en este espacio sus propuestas. Para conocer la cartelera completa, puede consultar el Facebook Alianza Francesa de Mérida, México. El 26 de junio es la última proyección del ciclo, que reinicia en septiembre. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y si usted tiene la oportunidad, visite esta exposición en donde estudiantes plasman a través de la fotografía una manera diferente de adentrarse al arte. Con la propuesta de 11 estudiantes del taller de fotografía de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, se inauguró la exposición Abrir en Oscuridad Absoluta, con imágenes que rompen con los esquemas tradicionales del arte. La exposición forma parte de las actividades de vinculación con el Museo Fernando García Ponce Macay. Los jóvenes utilizaron la fotografía como transformación de lo real. Se trata de una sala en completa oscuridad, en la que las piezas, ubicadas en un muro, piso y o suspendidas, generan luz por medio de monitores, pantallas y focos que dan vida. Además de generar sentimientos, a mí me gusta más la idea de que generas pensamiento, reflexión, que la gente pueda adentrarse en una obra. El conjunto hace la fuerza, el conjunto de las obras hace el discurso. Abrir la puerta a una perspectiva. ¿Sí? Es generar una visión de que los que hoy son estudiantes de arte el día del mañana serán artistas activos de esta entidad y que seguramente serán aquellos creadores que vamos a exportar de esta entidad al resto del país y por qué no pensar a nivel internacional. Con imágenes de Luis Medina, el reportes de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Los beneficios físicos y por supuesto también emocionales de una danza milenaria, esto es lo que ofrece la campaña Belly Dance, Cuerpo y Alma by Majo Alarcón, que se realizará entre el 9 próximo y el 27 de septiembre, que incluirán pláticas, clases y también actividades de la 9ª Miss Belly Dance Nacional México. En la presentación de la campaña, su directora Majo Alarcón expuso que el origen de esta campaña surgió de la afirmación de que el arte de la danza del vientre tiene múltiples beneficios para la mujer. Sin embargo, no todos tienen acceso por las diferentes situaciones socioeconómicas, tabús, también los estereotipos y las restricciones que la sociedad impone. Para acercar a las personas a la danza milenaria, demostrar que es apta para todas las edades y las complexiones,
de dar las oportunidades a las personas para transformar y sacar el sentimiento negativo que tengan, aumentar el autoestima y por supuesto también el amor propio en la mujer, se elaboró esta campaña. En el Teatro José Peón Contreras se presentará una de las óperas más aclamadas en el mundo. Santuzza, Turiddu, Lola y Alfio interpretarán una de las obras musicales más complejas y famosas del mundo, la ópera Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni. La obra, interpretada en varios países, narra una historia de amor, pasión, celos, traiciones y tragedias. La música de la obra operística será interpretada por la Orquesta Sinfónica de Yucatán. Al equipo musical se sumarán 40 voces, quienes integrarán el coro. Esto es un logro extraordinario de Figarozzi y de la ciudad. Es decir, la ciudad es que tenga hambre por la música, hambre por la ópera y por el drama que nosotros venimos a traer. Vaya, nosotros venimos a cantar, pero que realmente se crea de aquí estos dramas extraordinarios que generan tal pasión y es un espejo tan profundo de nosotros mismos. El elenco de la Cavalleria Rusticana es el tenor Rodrigo García Arroyo, el barítono Jesús Suaste, la soprano Eugenia Garza, la mezzosoprano Lidia Rendón y la contralto Linda Saldaña, todos bajo la batuta del director musical Juan Carlos Lomónaco. La ópera se realizará en 5 fechas, 14, 16, 18, 20 y 22 de junio. Todas las funciones serán en el Teatro José Peón Contreras. Con imágenes de Alejandro Torres, César Gómez, Teleyucatán te informa. Todavía tenemos más información. Son las 5 de la mañana y desde diferentes puntos de México, ellos y ellas despiertan. Están en todo México, algunos en el norte, otros en la costa y por todo el país. Cada quien con características diferentes, pero listos para un nuevo reto. Ser parte de las decisiones importantes de México. Si ya cumpliste 18, tramita tu credencial para votar. Nosotros ya lo hicimos. ¿Y tú? Porque mi país no importa, ya tengo mi INE. El deporte es sinónimo de polémica, intensidad y opinión. Mario Peniche sabe cómo jugar con esto muy bien. Acompáñalo a él y a su grupo de expertos en todas las disciplinas deportivas. En El Juego, miércoles 7:30 de la noche por Teleyucatán. Vamos todos a bailar este domingo 9 de junio a la comisaría de Uquí del municipio de Motul para celebrar su fiesta en honor a San Antonio de Padua con la presentación estelar de Kiara y su grupo Caniche. La grabación comienza el domingo a las 6 de la tarde para bailar con Teleyucatán. Informando, la temporada de huracanes ya dio inicio, por lo cual se activan y por supuesto también se ponen a prueba los protocolos y los planes necesarios para salvaguardar a la ciudadanía. A unos días de que inició la temporada de huracanes, el 7º Batallón de Ingenieros del Combate de la Secretaría de la Defensa Nacional, adscrito a la 10ª Región Militar con sede en Mérida, hizo una demostración del Plan DN3E, que aplica para salvaguardar a los ciudadanos y los bienes de la nación, en caso de que un sistema natural ponga en riesgo al Estado. En 1966 se desplegó el primer operativo, desde entonces se aplica los 365 días del año e incrementa su intensidad ante cualquier desastre natural o humano que pueda afectar al pueblo y a los bienes del país.
En caso de alguna contingencia, el cuerpo militar se despliega hacia la zona afectada, procurando en todo momento salvar la vida de las personas. Al presentarse un desastre en cualquier parte del territorio nacional, se aplica el plan DN3 de forma inmediata y sin esperar instrucciones de escalones superiores. El 7º Batallón de Ingenieros de Combate se organiza en 3 agrupamientos, en caso que fuera necesario. En forma similar, aproximadamente 180 elementos cada uno de ellos, que pueden actuar en forma independiente o de manera conjunta. Son el equipo encargado de la protección de los ciudadanos. Este es parte del equipo material, herramientas y vehículos que se activan cuando se aplica el plan DN3E. En esta temporada de huracanes tenemos o nombramos un agrupamiento de forma permanente para que se mantenga en situación de alerta para apoyar a la población civil en caso de que se presente una contingencia. Esto lo hacemos siempre en estrecha coordinación con las autoridades estatales y municipales. Las mujeres realizan las mismas funciones que los escuadrones de combate y ocupan cargos de gran relevancia. Con imágenes de Alejandro Torres, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y con este equipo y también con estas acciones, el ejército mexicano trabaja para garantizar la defensa del territorio y también la soberanía nacional. Vehículos de combate, maquinaria pesada, semirremolques para dormitorios y atención médica, plantas potabilizadoras, entre otras herramientas, forman parte del equipo que aplica la Secretaría de la Defensa Nacional en el plan DN3E. Es un operativo permanente que aplica en casos de una emergencia o contingencia ocasionada por la naturaleza o descuido humano para proteger a la población. Los elementos de seguridad se dividen en equipo de atención médica, de combate, de atención alimentaria, labores de construcción, escuadrón de control de explosivos y miembros de la Fuerza Aérea Militar. En caso de un desastre natural, su aplicación es vital para que los damnificados sobrevivan. Por eso, el ejército cuenta con una cocina comunitaria con capacidad para distribuir hasta 7.500 raciones de comida por 5 días. También tiene una tortillera que produce hasta 163 kilogramos de tortilla por hora. Contamos con 53 vehículos de diferentes características, 13 unidades de maquinaria pesada, 5 plantas potabilizadoras, 6 camiones o 6 semirremolques, una embarcación y diverso equipo y material. Unos 180 elementos actúan de forma independiente o conjunta, quienes coordinan los vehículos y material en apoyo de los damnificados, pues su lema es lealtad institucional como principio, seguridad nacional como objetivo. Con imágenes de Alejandro Torres, César Gómez, Teleyucatán te informa. Un nuevo golpe para el huachicol en nuestro estado. Aquí le tenemos todos los detalles. El hallazgo de otra toma clandestina, ahora a la vera de la carretera Mérida Progreso, confirma que en el estado hay personas que se dedican al robo de combustible, declaró el comandante de la 10ª Región Militar, general de división, Francisco Aguilar Hernández. Informó que este jueves elementos adscritos a la 10ª Región Militar hallaron nueva toma clandestina en un ducto de Pemex, en la carretera Progreso, en el puente entre Tamanché y San Ignacio. El día de ayer efectivamente hubo una toma clandestina, participaron pues todas las dependencias del gobierno federal, seguimos proporcionando seguridad y ya la seguridad física de Pemex llevará a cabo la clausura correspondiente. Está activa, lógicamente, ¿sí? Llamamos activa cuando está saliendo el combustible. No estaba saliendo el combustible, pero sí estaba en un momento determinado, desconocemos cuándo hayan extraído combustible. No se puede saber si fue reciente o algo así. Es reciente, pues, si no se notara, ¿no? El operativo contra el robo de combustible se realiza de forma permanente. No sé, entonces, ¿cómo le podríamos llamar a aquel que extrae combustible de forma ilícita? Ese es, si no es huachicoleo, pues es gente que se extrae combustible en forma ilícita de los ductos de Pemex. Y nosotros estamos coadyuvando con las 3 zonas de gobierno para evitar esta situación. Básicamente, no sé si sea huachicoleo o no. No sé hasta qué cantidad le pueden ustedes indicar que sea huachicoleo. Lo que sí les puedo decir es que hay gente que está extrayendo ilícitamente combustible de los ductos de Pemex. ¿Sí? No ha habido detenidos. El ejército continuará trabajando con Pemex y las autoridades estatales para evitar ese delito. Con imágenes de Alejandro Torres, César Gómez, Teleyucatán te informa. Bueno, nosotros continuamos con más información, pero ahora en temas de salud. La especialización de los médicos y de los doctores es un tema muy importante, y es que aquí en Yucatán se trazan importantes proyectos precisamente en el eje de la capacitación.
Para formar profesionales que difundan el tratamiento adecuado a pacientes con problemas de circulación y evitar amputaciones, se realiza el taller Salvamento Endovascular a cargo del coordinador de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular del Hospital Regional de Alta Especialidad Península de Yucatán, Enrique Ortiz Errasti. Los pacientes con isquemias críticas, es decir, con falta de circulación avanzada en las piernas, registran lesiones como gangrena, incluso dolor en reposo, además que están relacionados con diversos factores, principalmente diabetes, obesidad, entre otros. Sin embargo, pueden tratarse sin llegar a la pérdida de las extremidades. En México, en la gran mayoría de los casos, se amputan a esos pacientes y la intención es ofrecer una revascularización, que es abrir alguna de las arterias que llegue al pie para que la herida sane o desaparezca el dolor en reposo. Son tratamientos mínimamente invasivos y tienen 80% menor riesgo y son exitosos en los casos realizados. El curso, que dura 2 días, está enfocado a 9 residentes de la Ciudad de México, Chihuahua, Jalisco y Yucatán de último año de angiología y cirugía vascular, así como a médicos certificados jóvenes y que empiezan su práctica, pues se busca que tengan el conocimiento, identifiquen el problema y lo resuelvan. Tele Yucatán te informa. Nos vamos a una pausa comercial, pero al regreso tendremos a Hermilo López Balam y la información en lengua maya. En Mérida trabajamos por tener una ciudad más sustentable. Desde el Ayuntamiento te invitamos a ser parte de la Cruzada Forestal 2019. Plantemos juntos 10,000 árboles y entreguemos 4,000 en adopción. Entra a merida.gov.mx. Mérida me mueve. Ayuntamiento 2018-2021. Perdón, mamá. Perdón, papá. No podremos alcanzarnos en la frontera. Yo cuidaré de mi hermana pase lo que pase. Tengo miedo. Los migrantes, entre ellos los menores no acompañados, sufren constantes abusos a su paso por México, desde la discriminación y xenofobia hasta detenciones arbitrarias de la autoridad y la desaparición. La migración es la búsqueda digna y legítima por mejorar la calidad de vida. La CNDH te defiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera, de lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Ya está en el estudio Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Hermilo, Yutzilaca. Yutzilaca, bueno, pues acá contentos terminando la semana. Terminando ya la semana, ya qué bueno. A Como disfrutar el fin de semana. Como debe ser. Por supuesto. No igual a Calacamique chico y el Tele Yucatán te informa el su que le yampexe lo cana y el tal tile acá virgela. Viernes beslay ukpeluk y nilop uinalil junio tiuhabi 2019 ni polal y le camique le chico y gela yamba lo cana y el tal hatskap in beslay ojalá chico que está Mauricio Villa Dosal pac tac paste tu behilte lu bimac tu el progreso tu cuchil San Ignacio comisariati umectan el progreso te tun shano bin u jalu kahlu u he capital u kubul le me yahilo beta helo pe kuchile tus cum betri correte te lu hulking u planta fotovoltaica $30 millones tu holtal tie kuchile helo waitulu mi Yucatán la capetus ku beta corrente le helo baitelu muk ik ku sutikle nu ko lo te lu bet pahle iko un pelet ilam bravo yanso ku kahlu me ya ulagu pelet tu bel hu kahil tisiming matu shanda shakan he captak 154 megawatts corriente cubeta cubetco uho satelo le helo te bishupi silumu le corriente buka yabil helo le basu kasantal ka ma u beta corriente hesetele no ko lo sukan u beta el helo de tu cuchilos planta de energía solar San Ignacio Castun 12 de mayo Cajun Meya y la Bishaniculac le va a helo bo la bishubin Meya el winali sancha hikatun ku behla le meyahil helo tak 30,000 kuchilo bisi corrente le bucat un corrente con hox bitetu sano la basil tu santile utokin yo la roba kuchtuk in usul ukinilo usul tok alcohol 31 de mayo tok in ya kilo vale tak tundu tok in el junio hetsante lu uchle le tok helo botaktile kim behla
9.000 hectáreas Cash Eli y Kilupuzul, Lecac Beilo, Vale Tactum, Beyuila, el Ujol Popil, Agricultura, Tumola el Desarrollo Rural, Manuel Bolio García, que al que Uchicutacpa, Tulacal Maco, Teluila Mubetal Lobile, o la más Uchulac, Talamil Helo, Uchtukinil, Ukinil, Obsokol, Ukinil, Toknushan. Es la viernes 68 Jabo, Uchukik, Uchicukasa, Ukin, va Día de la Libertad de Expresión, Huaytonoslumil, México. Le maco periodista va a estar la milianza pensil dia chokukin sali til kimbehla uhelas much kabilo tak paho tunjan tukuchi el monumento a la patria güey tu kahile hoy ya tu beto upel uyesa hilukasa hile bajela llega soke tukuchi el Cámara de Comercio, Servicios y Turismo upehelas much kabilo koptunchin polal ti marro tak pahan chile meya hilgela Claudio Wilfrido Ramírez Estrada, José Luis Preciado Barreto, Rafael Vega Valladares, José Acosta Puc, Johnny Oliver Quintales, Maribel Bagastriay, Cumeya Huaytuchiculil, Tele Yucatán. Veituno le llevas yang Tzicbaltesh Tile Acabil Behla, un lunes y le voy a estucarte en la base cana tuyo tal. Mi querida Lenny, nos vamos y volvemos el lunes. Pero nos vemos el lunes. Aquí estaremos. Con esta información hemos llegado al final de esta emisión. Le agradecemos que nos haya acompañado a lo largo de esta hora. Por supuesto que lo dejamos con nuestros expertos en el deporte, Mario Peniche y Antonio Lizama. A nombre de Carlos Rodríguez y por supuesto de todos los que conforman este gran noticiero, les deseamos que pasen un bonito fin de semana. Nos vemos el lunes en punto de las 8 de la noche, porque las noticias no se detienen. Que descansen. ¿Tienes problemas de alcoholismo? Una llamada puede salvar tu vida. Para mayores informes, comunicarse al teléfono 923-0165 a la Oficina Intergrupal de Alcohólicos Anónimos. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. En el IMSS iniciamos el programa piloto para asegurar a las personas trabajadoras del hogar. Podrás contar con los mismos derechos de cualquier trabajador afiliado: servicio médico, incapacidades, ahorro para el retiro, pensión, guarderías. Pide tu número de seguridad social con tu CURP y un correo electrónico. Llama al 01800 623 2323 o entra a ims.gov.mx. Regístrate, determina tu cuota y acude a tu clínica. Gobierno de México. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Deportes Tele Yucatán Te Informa este viernes 7 de junio, por cierto, Día de la Libertad de Expresión. Felicidades y un, reitero, caluroso y fuerte abrazo a todos nuestros compañeros comunicadores, prensa, radio y televisión, hoy por ser su día. También los compañeros de la Asociación de Cronistas Deportivos de Yucatán, la ACRODEI, que hoy, pues bueno, festejaron y se reunieron para, pues, festejar, como se dice, al comunicólogo. Así que reiteramos nuestras felicitaciones. Por cierto, igual vamos a mandarle un saludo a nuestro compañero Mario Peniche, que por situaciones de salud, pues bueno, no está hoy con nosotros. Ya el próximo lunes lo tendremos sanito totalmente para que pueda estar con nosotros conduciendo y llevándole toda la información deportiva. Rapidito nos vamos con las vías de comunicación, el teléfono 940-7600, las redes sociales en Facebook y Twitter, en Deportes Tele Yucatán, para que usted esté en contacto con nosotros, y en Facebook en Deportes también Tele Yucatán, para que pueda comunicarse con nosotros. Y bien, vámonos con toda la información, entonces entremos ya en materia. Vamos a hablarles de el rey de los deportes, los Leones de Yucatán, que anoche cayeron contra el conjunto de los Tigres de Quintana Roo. Los pintaron de blanco los de Bengala, 8-0. Hoy ya están jugando o iniciando serie con los Piratas de Campeche allá en el Parque Cuculcán, pero bueno, ya le estaremos dando después la historia el próximo lunes. Anoche, los Leones cayeron contra los Tigres y los Tigres se llevaron la serie.
El dominicano Marlon Arias lanzó 7 sólidas entradas y Jordanis Linares batió de 4-4 para guiar el triunfo de los Tigres de Quintana Roo, que pintó de blanco 8 carreras por 0 a los Leones de Yucatán para llevarse la serie anoche en el Parque Cuculcán. Arias contuvo a la ofensiva selvática durante 7 rollos y contó con el relevo de Raúl Barrón y Fabián Williamson para obtener su primer triunfo de la campaña. La derrota fue para el cubano Joaner Negrín. En el episodio de las buenas noches, los de Bengala tomaron ventaja con triple productor de Rubén Sosa. Para la cuarta y sexta entradas, los Tigres hicieron 2 carreras más y cerraron la cuenta con otras 3 en la octava, producidas por imparables de Josmani Guerra y Reinaldo Rodríguez. Este viernes, los Leones recibirán a los Piratas de Campeche en una batalla peninsular, siendo el duelo monticular entre el mítico Francisco Campos Pancho Ponches, quien tendrá enfrente al melenudo Jesse Estrada. Y aquí pasamos al deporte estudiantil, y es que se abanderó esta mañana a la delegación de atletas de los niveles de secundaria y también de primaria, que van a participar en los Juegos Nacionales Escolares. Estos van a ser allá en Acapulco, Guerrero. La secretaria de Educación, Loreto Villanueva Trujillo, encabezó la ceremonia de abanderamiento de la delegación yucateca, conformada por alumnos de primaria y secundaria que participarán en los Juegos Deportivos Nacionales a realizarse del 9 al 22 de junio en Acapulco, Guerrero. Son más de 400 alumnos yucatecos que representarán al estado en las disciplinas de atletismo, ajedrez, básquetbol, béisbol, bádminton, fútbol, handball, taekwondo, tenis de mesa y voleibol en ambas ramas. Esta competencia será parte de esa formación personal y hoy Yucatán será representado por los mejores de su género, señaló la secretaria de Educación. Para nosotros es sumamente importante que los niños, niñas y jóvenes que estén haciendo de la práctica deportiva un componente de su formación personal. En este sentido, quiero señalar que hoy es un día muy importante para el deporte estatal, para el deporte de Yucatán. Lo es porque marca el final de una serie de competencias donde fueron seleccionados los mejores. Por su parte, la directora de Desarrollo Personal y Social de la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán, Magali Cruz Nucamendi, deseó el mayor de los éxitos a la delegación yucateca, quienes se medirán con talentos infantiles y juveniles de todo el país. Cambiamos de tema, vamos a hablar ahora de la Olimpiada Nacional que se realiza aquí en nuestra ciudad, principalmente del polo acuático, en donde Yucatán pues tuvo una doble jornada el día de hoy. Desafortunadamente no hubo suerte y terminó perdiendo ante Nuevo León y contra Jalisco, esto en la rama femenil, categoría juvenil mayor. En el cuarto día de competencias del polo acuático de la Olimpiada Nacional, que se realiza en el centro Rommel Pacheco Marrufo del Complejo Deportivo Cuculcán, Yucatán perdió en 2 ocasiones. Primero, 22-1 contra la selección de Nuevo León y después 21-1 contra Jalisco en la categoría femenil juvenil mayor. La verdad les ha ido un poco no tan bien como esperábamos, pero bueno, aquí la oportunidad está que se conozca esta disciplina que es polo acuático aquí en el estado, ¿no? E invitar a las niñas a que sigan participando, ¿no? Porque, bueno, es una disciplina muy padre, es como si fuera fútbol, en el agua nada más, y creo que es una disciplina que te demanda mucha fuerza, muchas habilidades. Alejandro Pulido Puerto, presidente de la Asociación Yucateca en Natación, aseguró que si bien los resultados no les favorecieron, estos fueron mejor de lo que se esperaban, ya que la selección del estado únicamente entrenó 2 meses antes de la Olimpiada y por ello el objetivo de la participación es más el promover
esta disciplina en el estado. Se están participando ahorita en las categorías femeniles, en los tres: juvenil mayor, juvenil menor e infantil. Están los 3 equipos conformados por 14 niñas. En otros resultados de este viernes, en juvenil, Jalisco venció 11-4 a Michoacán. Aguascalientes 10-6 a Guanajuato, y en infantil, siempre de la rama femenil, Nuevo León derrotó 11-10 a Michoacán. Vámonos al deporte de los toros, a la fiesta brava, mejor dicho, y es que platicamos con el rejoneador Cuauhtémoc Ayala. Él nos habla de la gira que va a tener por tierras ibéricas, allá en España, en donde tiene programado asistir o participar en 4 festejos. El rejoneador yucateco Cuauhtémoc Ayala realizará una gira por España en el mes de agosto, con 4 corridas aseguradas y en espera de que se firmen más fechas en cosos ibéricos, aseguró el propio caballista yucateco. El matador a caballo expresó que ya adquirió caballos para enfrentar su temporada taurina en España y con ello acrecentar su cuadra equina. Vamos a hacer una gira ahí de 4 corridas ahorita confirmadas, esperemos que salgan algunas más, pero muy contento en esta primera aventura fuera del país y con una gran responsabilidad. Vamos a adquirir unos caballos allá, ¿sí? Vamos a adquirir unos caballos allá que posiblemente los traigamos, porque el plan es estar haciendo temporada ya, entonces una de las estrategias siempre es buscar caballos ahí para poder hacer este tipo de aventuras. Con esto, Cuauhtémoc Ayala espera que se le sigan abriendo las puertas en diversas y las más importantes plazas de Mérida, así como la importancia de seguir cosechando triunfos. Bueno, y antes de despedirnos, vamos con la tabla de medallas de la Olimpiada Nacional. Actualmente, pues Nuevo León, los regiomontanos se mantienen en el liderato de la tabla de medallas con un total de 119 metales de oro. Le sigue muy atrasito, pero pisándole los talones, la delegación de Jalisco, un total de 118 preseas. Atrasito viene Baja California con 89 medallas. Yucatán se sigue manteniendo en el 4º lugar con un total de 51 medallas de oro, 50 de plata y 53 de bronce. En la 4ª posición, decíamos, la delegación de Yucatán. En 5º lugar está el Estado de México con 39 metales de oro. Así que bueno, en lo que es hasta el momento la Olimpiada Nacional, pues ya la penúltima actividad, decíamos, se está realizando en esta ciudad, que es el polo acuático, y termina con la gimnasia trampolín, que pues debe arrancar la semana entrante y serán pues ya las 8 disciplinas que albergó Yucatán en esta Olimpiada Nacional. Por cierto, en caso de los Leones de Yucatán, como le comentábamos en la sección o en el noticiero de la tarde, el italiano Alex Lidi, pues bueno, ya fue dejado en libertad allá en Taiwán con el equipo donde estaba participando. Y bueno, el oriundo de Sanremo, Italia, como usted sabe, pertenece a la organización Melenuda y tiene los derechos de retorno, así que pues en caso de solicitarlo podría venir para la organización Melenuda, que juega infielder, recordará, tercera base o primera Alex Lidi, en donde decíamos, pues el italiano estuvo participando en Taiwán, en donde en 33 juegos batió para punto 243, conectó un total de 7 estacazos de vuelta entera y produjo 20 carreras en total. Así que la actuación de Alex Lidi, y bueno, muy probablemente, de ser necesario, podría regresar a la organización de los Leones de Yucatán, pero bueno, ellos ya informarán más adelante si es necesario que venga o no el italiano Alex Lidi. Por lo pronto fue toda la información que tuvimos esta noche. Tenga usted un excelente fin de semana. Nos vemos el lunes. Llega a Tele Yucatán, el mejor recital de tu vida.